La señora Sigrid Bazán participó de esa sesión, está con nosotros. Muchas gracias por estar acá. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué balance ha sacado usted de las más de 2 horas pasadas con la fiscal de la Nación esta mañana? Ha contestado más preguntas que nunca, no sé si todas, veremos después, pero en todo caso dio la cara a los congresistas. Sí, mire, gracias Fernando, porque en realidad lo que hemos tenido esta mañana ha sido nuevamente un circo, ¿no? La señora fiscal no ha respondido en realidad de manera directa a todas las preguntas que se le han realizado, preguntas bastante específicas, pero creo que han quedado 3 hechos muy claros. El primero es que la señora fiscal de la Nación retiró a la fiscal que la investiga, la fiscal Barreto, y designó... No directamente, porque no lo puede hacer, ¿no? Investiga un tema en el que está implicada ella. Ella firma la resolución que la retira y designa a una fiscal... No digo, lo que no está confirmado, lo que no es exacto es que Marita Barreto estuviese investigando a la fiscal de la Nación, cosa que funcionalmente no puede. Correcto, correcto. Pero designa a una fiscal que se reunió con ella el domingo en la madrugada para que continúe la investigación en su contra, que es esta fiscal Jara. En segundo lugar, intervino directamente en la remoción de una fiscal suprema, que eso ya lo hemos visto con el caso Zoraida Ábalos. Y en tercer lugar, la señora fiscal de la Nación dispuso el nombramiento de un familiar de un congresista, y esto ha sido corroborado por el propio congresista a cambio de que este vote a favor de la remoción de la Junta Nacional de Justicia. ¿Quién es este congresista? El congresista Balcázar lo ha corroborado el día de hoy. Entonces yo, la verdad, frente a estos... ¿Que ella le llevó documentos de su familiar? Un USB con los currículums o con el currículum vitae, ¿no es cierto?, de esta familiar para que sea contratada ante la Fiscalía. Y la verdad, Fernando, que a mí me sorprende porque si estas 3 cosas, por lo menos, que ameritan una investigación, que puedan llegar a ser delito, pero que son hechos, no ponen en duda y en cuestionamiento la permanencia de la señora Benavides como fiscal de la Nación, yo no sé qué otra cosa lo pueda hacer. Y las preguntas que se le han hecho... La otra cosa que lo puede hacer es que las afirmaciones de Jaime Villanueva, que se han vuelto mucho más explícitas hoy, tengan pruebas y él pueda demostrar que obró, como lo ha declarado aparentemente ante la Fiscalía, por mandato de su jefa Patricia Benavides. No hay todavía una prueba contundente sobre eso, ¿no? Claro, son todas las versiones de las personas involucradas. Entonces, yo creo que son igual evidencias bastante fuertes cuando la propia fiscal... Incluso pareciera que se han distanciado porque ya reniega de quien ha sido su persona de confianza todo este tiempo y dice, bueno, una persona investigada puede decir cualquier cosa. Eso la verdad que deja mucho que desear. Esa fue su respuesta con respecto a las declaraciones del señor Villanueva que se filtraron en El Comercio, en las redes sociales, durante la sesión de fiscalización. Pero lo otro que quisiera hacer incidencia sí también es, por ejemplo, el tema político y cómo el día de hoy hemos visto incluso la diviaca en el Congreso de la República porque habría vínculos entre la Fiscalía y ciertos congresistas, algo de lo que también se le preguntó a la señora fiscal y tampoco respondió de la manera más transparente. El tema de la Junta Nacional de Justicia, por ejemplo, quedó completamente en el aire cuando yo le pregunté por qué mantiene una investigación abierta sobre un hecho que es falso. Hay una investigación ahora que involucra al presidente de la Corte Suprema cuando el propio presidente ha dicho que él nunca fue presionado por la Junta, que ese fue un chisme que salió en un diario local, que es Diario Expreso, y que no ha tenido ninguna presión. Sin embargo, esa investigación sigue abierta hasta el día de hoy. ¿Es esta una herramienta de presión de parte de la Fiscalía de la Nación para con la Junta Nacional de Justicia? Porque de lo contrario no se explica por qué continúa. Y de la misma manera, ¿no?, trae a una persona que está investigado, que es el señor Jorge del Castillo, como abogado, y esto sería bueno que lo respondan otros abogados, porque de acuerdo a la ley de carrera fiscal no puede ser, ¿no es cierto?, o no puede haber una relación extraprocesal de alguien que está siendo investigado por la Fiscalía como abogado defensor de la fiscal. O sea, la verdad es que ha sido... Ahora, ¿no ha mencionado usted algunos temas que eran objeto de la investigación de la Junta Nacional de Justicia? Sus tesis y grados universitarios. Correcto, que no ha mostrado. No contestó, se le preguntó desde el inicio, señor Pasión Dávila, me parece, y no contestó. Y luego tampoco contestó por qué removió a la fiscal Betsabe Revilla, que veía el caso en el que estaba su hermana implicada, pese a que había dicho explícitamente que nunca interferiría con la investigación a su hermana. Correcto. Eso lo declaró ante la Junta Nacional antes de ser elegida fiscal de la Nación. Sobre eso, durante 2 horas y media, no contestó nada. Correcto, y creo que lo único que esgrimió su defensa fue que esto era un complot contra la Fiscalía de la Nación, cuando ya hemos visto que hechos hay suficientes como para dudar de su permanencia. Que se pueda seguir investigando, eso es algo que estamos esperando de parte de la Junta Nacional de Justicia, pero que hay hechos que hacen inviable que esta señora siga dirigiendo toda la Fiscalía y que pone en peligro más
más bien la neutralidad, la objetividad política en medio de un poder del Estado que no debería estar contaminado, está claro. Ahora, ella se autopresentó como una víctima de una persecución a causa de dos razones diferentes, dijo. Uno, la lucha contra la corrupción, porque quienes quieren sacarla del camino son las personas implicadas en el caso Odebrecht, dijo. Y en segundo lugar, a los violadores de derechos humanos, léase las muertes, las 49 muertes producidas entre diciembre y marzo, por la investigación que ella ha lanzado y que la ha llevado a una denuncia constitucional contra la Presidenta de la República y 4 ministros. Sí, mire, aquí yo quiero repetir las preguntas que la congresista Paredes incluso hizo sobre esa terrible, y yo tengo que lamentar la instrumentalización de los fallecidos en las protestas. Hace ya prácticamente se está cumpliendo un año y lamentablemente no se respondió de por qué no avanzan estas investigaciones. Investigaciones que si ella tuviera bien realmente priorizar, ya tendríamos luces. Un año ha pasado de lo que sucedió y quiénes son los responsables. Pero dijo que ya tenía nombres de los autores directos. Se han cambiado a los fiscales a cargo de las investigaciones, por ejemplo, de la masacre en Puno, de la masacre en Ayacucho. Y no se dio, porque se le preguntó, explicación de por qué esos cambios de fiscal de investigación. Entonces, la verdad es que esa instrumentalización del conflicto político, ese te devuelvo la pelota, ¿no es cierto?, al Ejecutivo, es parte de una maniobra política que de defensa no tiene absolutamente nada de fondo, ¿no? Por otra parte, llama la atención que no haya avanzado la investigación sobre casos de corrupción de Pedro Castillo. Ese es otro tema que, por ejemplo, no se hizo mucha incidencia, porque aquí se trata de jugar en pared con respuestas políticas a temas de fondo y que están en investigación. La señora no ha respondido, por ejemplo, qué tanto avance hay con respecto a las investigaciones que comprometían o comprometen al expresidente Pedro Castillo con casos más allá del famoso caso del golpe de Estado, que es el que más se escucha y del que más se ha avanzado. Pero con respecto a el tema de las empresas que habrían, ¿no es cierto?, licitado digamos, a cambio de prebendas, eso no se ha dado ningún reporte, no se ha dado absolutamente nada. Y bien se dice que la fiscal de la Nación es una de las abanderadas, o ha sido una de las abanderadas en contra de... Tampoco ha rendido cuentas de una gestión bastante eficiente en este tipo de investigaciones. Entonces, la pregunta cae también por su propio peso, ¿no? ¿Está haciendo algo la fiscal de la Nación o es un instrumento político de un grupo de poder político que ahora está más bien perdiendo piso y eso es lo que genera este sismo, ¿no? De acuerdo. ¿Hay alguna prueba de que esté implicada en inconducta funcional? ¿O hasta el momento son indicios? Mire, todo lo que existe ahora, entiendo por el estadio de la investigación, son indicios. Creo que ahí un abogado podría responder más sobre la diferencia entre indicio y prueba, pero cuando se habla de testimonios, la primera prueba o el primer indicio fueron los chats. Y se dijo, y la defensa de la señora Benavides dijo, que los chats tenían que ser corroborados. Sale el autor de los chats a corroborarlos. O sea, ya pasamos de un indicio o de una fotografía, por ejemplo, de un pantallazo o de un chat, al testimonio. O sea, esto ha ido increyendo y yo creo que se está fortaleciendo toda la evidencia para corroborar que había una organización y que tenía como objetivo determinadas cosas. El tema de copar la Junta, o el tema de remover a quienes sean incómodos a la fiscal, es decir, todo un juego que yo creo está contribuyendo y que involucra a determinados congresistas que hoy vemos, incluso no solamente estarían, como en el caso de la denuncia que presenté contra la congresista Chirinos, Patricia Chirinos, sino también ahora congresistas que hasta a personas recomendaban para trabajar en la fiscalía, ¿no? Pero, pese a todo, una de las decisiones que se ha tomado hoy es realizar un pleno mañana. Correcto. Y el tema va a ser la Junta Nacional de Justicia. Es decir, estamos ante el riesgo de que el Congreso de alguna manera paralice o impida el trabajo de la Junta en momentos en que mañana tiene convocada a la señora Patricia Benavides. No sabemos si iría o no, sí, pero ha sido convocada. Esto es increíble. El día de ayer hubo Junta de Portavoces, yo soy vocera de mi bancada y hemos sido el único voto en contra de realizar 2 plenos, porque mañana van a haber 2 plenos, uno en la mañana para una interpelación al Ministerio del Ambiente y otro en la tarde para ver específicamente una moción del congresista Esdras Medina que está redactada cual alegato del abogado de la señora Benavides. O sea, literalmente la moción pide investigar por 10 días, nuevamente de manera express, a la Junta Nacional de Justicia por investigar a la fiscal. O sea, realmente es un pleno para fungir de abogado de la fiscal de la Nación. Esa es la moción que se quiere discutir el día de mañana a las... Me parece que se ha convocado 8 de la noche, porque tenemos comisión permanente antes. Y yo creo que acá el propósito es, está claro, ¿no? O sea, es blindar a la fiscal de la Nación y que el Congreso se
digamos, coma ese papel, que juegue ese papel, es realmente lamentable. Yo, además, lamento que esta moción se sostenga nuevamente en una falsedad, porque la razón por la cual se dice que hay que investigar a la Junta es precisamente porque la Junta habría presionado al presidente de la Corte Suprema. Y el presidente de la Corte Suprema ya dijo no me presionaron. Entonces estamos, discúlpame la expresión, Fernando, tomando un refrito para ser abogados de una fiscal que más bien tiene todas las condiciones de no seguir en el cargo mientras se le investigue como corre. Bueno, veremos cómo sale de este entrampamiento la Junta mañana y qué votan sus colegas y usted misma en el Congreso mañana en el Pleno. Entre tanto, se ha producido el anuncio del Tribunal Constitucional de que el señor Fujimori debe ser liberado en el día, es decir, hoy. Su opinión sobre esa decisión y su fundamento jurídico. Sí, mire, yo creo, Fernando, y aquí la verdad tengo que lamentar la actuación de este Tribunal Constitucional. Justo veía con Mávila el segmento anterior en donde se está problematizando este tema de los votos, porque recordemos que ahora el TC está solo con 6 magistrados y de esos 6 magistrados 3 han firmado esta resolución. Pero más allá del tema jurídico, que yo creo que habría que hilar fino y analizar, sí me parece no solo una irresponsabilidad, sino un antecedente muy peligroso que el Tribunal Constitucional deje abierta la interpretación de que cualquier cosa de la Corte tiene que ser, digamos, o estar a libre disposición de cada Estado en cumplir. O sea, cada Estado decide si cumple y acata o no los lineamientos de la Convención Americana y de la Corte, cuando en realidad la propia Convención dice que las partes que suscriben la Convención se comprometen a ejecutar a todos los extremos los temas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, la verdad, lo que el TC está haciendo es dejar un precedente nefasto y lo que sí creo es que esto debe ser frenado por el INPE. Entiendo que la reunión ya terminó, que la presidenta y el Ministerio de Justicia han acordado que esto se va a ejecutar, eso es lo que he escuchado por los medios de comunicación, pero no nos cabe más que exhortar a las distintas instancias y por supuesto a la propia Corte a que tome cartas en el asunto, porque ya se ha establecido los lineamientos de un indulto que, recordemos, ha sido investigado desde el 2017, que fue un negociado. Creo que ya la memoria es frágil, no nos acordamos de los Avengers, no nos acordamos de el señor Mamani con su famoso reloj grabando las conversaciones de cómo se negociaban votos a cambio del indulto, no nos acordamos que incluso la Corte le enmendó la plana 2 veces al Tribunal Constitucional al decir que ni siquiera se había corroborado que el señor Fujimori contaba con atención médica, no tenía un diagnóstico de gravedad, tenía, digamos, todos los accesos, por supuesto, a su salud, a tratamientos, a rehabilitación. Y finalmente, no recordamos que la propia Corte menciona que sí procedería un indulto, pero en casos que no se han cumplido hasta el momento. Por ejemplo, en temas de salud no se ha cumplido, no se ha pagado la reparación civil. La conducta del condenado con respecto al esclarecimiento de la verdad no se ha dicho absolutamente nada. El reconocimiento de la gravedad de los delitos, los efectos que la liberación de una persona por ese tipo de delitos tendría a nivel social y sobre las víctimas y familiares, son considerandos que el Tribunal Constitucional no sostuvo en 2 oportunidades, que la Corte tuvo que corregir y que ahora este Tribunal Constitucional nuevamente deja heridas abiertas. Es la verdad algo que lamentar. Entiendo que hay un plantón en estos momentos desarrollándose afuera del Ministerio de Justicia y seguramente la ciudadanía también estará movilizándose, porque este es un tema no de odios, este es un tema de justicia, de verdad y reparación, porque hay víctimas. Hay niños, hay personas que fallecieron, hay delitos de derechos o contra los derechos humanos que nos debe generar cierta empatía. Al contrario, más que odio, es memoria, es reparación y es justicia. Sigrid Bazán, muchas gracias por expresarnos su punto de vista. Recuerdo que usted es miembro de la bancada Juntos por el Perú, Cambio Democrático, es vocera de la bancada. A ese título ha participado en la Junta de Portavoces y lo hará eventualmente mañana si hay otra junta. Gracias por haber venido acá y habernos dado su opinión tanto sobre la reunión en el Comité de la Fiscalización con la Fiscal de la Nación, cuanto sobre la decisión del Tribunal Constitucional sobre Alberto Fujimori. Que tenga usted muy buenas noches. Gracias, Fernando.